bueno, esto que estoy haciendo es la primera de una serie de entrevistas que voy a hacer a productores y músicos con el objetivo de, pues, de visibilizar el perfil, sobre todo para poder acercar este tipo de perfil a personas pues, que le interese el mundo de la producción o que quiera empezar. En la primera pues tenemos a una persona que, bueno, yo le he visto lo que hace, a mí me encanta, y estoy muy contenta de presentar a Paloma Peñarrubia, que está por aquí. Sí, aquí ando. ¿Qué tal, Paloma, muchas gracias chicos? por, bueno, pues, por unirte pues, a esta entrevista. Y bueno, pues sobre todo a mí me interesa, por ejemplo, mucho conocer cómo empezaste tú a hacer música, cómo empezaste tú en este mundo. Pues yo empecé con 16 años, de eso ya hace 21. Y realmente en Málaga, bueno, en general en España no había muchas escuelas de producción con software, estaba como empezando, Ujú, pero tuve la suerte de que en Málaga concretamente estaba Arquimia, y la cual fue una oportunidad para acercarme al mundo de la producción con software, pues ujú. eso, con 16, 17 años. También en aquella época empecé a pinchar con vinilos, y estuve, bueno, 10 años pinchando techno, hasta los 28 más o menos, y mientras iba aprendiendo a utilizar los programas. Y nada, poco a poco, pues con 21 empecé mi primer proyecto personal de música experimental vocal que se llama Las Flores No Lloran, Ujú. y fue la oportunidad de quitarme el miedo a los directos, de aprender a componer, o sea, de hecho no tenía ningún tipo de prisa por terminar los temas, y lo que me gustaba era sobre un mismo tema experimentar muchas posibilidades, ¿no? En plan, bueno, pues si en este tema hago el bajo así, ¿cómo, qué sensación habría si cambio el bajo y lo hago de otra manera, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, pues fue mi laboratorio de experimentación. Y tú, Y sí, disculpa. sí, nada, nada, ese fue el inicio, luego ya se profesionalizó Pero para trabajar componiendo para escénica. tú, por ejemplo, tenías, o sea, te relacionabas con otros músicos en tu ciudad o simplemente viste, o sea, tu referencia, ¿no? Para decir, Mm, ostras, yo quiero hacer esto. Porque entiendo que en experimental, bueno, es un poco tu propia línea y vas buscando tu propio lenguaje, pero mm. tú estabas rodeada de gente que también producía, que se dedicaba a la música. Sí, sí, ese fue, bueno, esa fue la eclosión ya de mi interés por la música experimental, y la música de club. Bueno, cuando tenía 16, 17 y entré en Arquimia, ahí conocí, me hice súper colega de Ignacio Castrillo, y entre los dos pues buscábamos plugins, o sea, como que fue mi compañero de bichear, ¿no? Ujú. Y más allá de eso, cuando ya empecé a pinchar, sí conocí a Fly Flux, a Tony, a Ilia, ¿sabes? Como que a Benilla Soto. Entonces, con ese equipo, recuerdo que, bueno, no había muchas tiendas de vinilo aquí físicas, y las pedíamos por internet los vinilos, entonces cuando llegaban, pues lo escuchábamos todos juntos, echábamos la tarde escuchando discos, ¿no? Ujú. Y eso me abrió un campo inmenso de estilo, un universo, o sea, me abrió a la música, juntarme con ellos, y Eso, tener poco un, a poco, digamos, sí. no una escena, a lo mejor llamarlo así, pero sí poder compartir con otras personas cerca de ti, pues Sí, ese gusto por... bueno, Fly Flux creó escena, y, o sea, fue uno de los que creó la escena de electrónica, más allá del breakbeat o del techno, del house, en Marbella. O sea, Ujú. que él ha llegado a traer a Paul Kalkbrenner al Colonial, que es un sitio enano, y a la gente artista muy pro, y él sí, sí creó escena. Y vamos, es un referente, siempre ha sido un referente de la electrónica. Y sí, no, sobre todo inquietudes, descubrimientos, y luego como referente de composición, pues la verdad es que en España, dentro de ese estilo más experimental vocal, no había
tantas posibilidades, pero bueno, siempre estuvo Björk ahí para mí, para un montón de gente, que Claro. fue la referencia. Por ahí va un poco Eh, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, que es cuáles son tus influencias o tus referentes, o lo que más ha estado, lo que tú ves que más te ha influido a la hora de crear tu música, porque sí que me cuentas que en fin, que has pinchado muchos años techno y demás, pero a la hora de crear. mm, mm. Bueno, eh, cómo me acerco hoy en día a la música es diferente a cómo me acercaba antes. Ujú, O sea, en aquella época, pues bueno, pues Björk, PG Harvey, Radiohead, ¿sabes? Como finales de los 90, principios de los 2000. Luego a nivel electrónico, experimental, pues estaba Air, Alpha, DJ Shadow, yo qué sé, un montón de gente, ¿no? De Murkov, luego de Club, pues Donato Dossi, no sé, es como que en aquella época pues tenía ciertas referencias, pero hoy en día mis referencias son completamente eclécticas. O sea, lo mismo puedo estar escuchando música tribal napona, ¿sabes? Lapona, perdón, o que música tradicional asturiana o sea, que o ahora sea, mismo. va más allá de la electrónica. Realmente mis referencias ahora no se basan, no se acercan tanto al estilo que yo hago, sino a antropología musical, ¿sabes? Ujú. Eso me parece muy interesante, me recuerda lo típico de para saber escribir un libro, para saber escribir un buen libro tienes que haber leído mucho. Supongo que esto también va en esa línea, ¿no? Para poder producir música también debes haber escuchado mucha música, pero no solo mucha música a lo mejor de lo que te gusta, que así puede empezar uno, sino creo que puede ser interesante eso, escuchar muchos estilos para que te Mm, hagan cambiar tu punto de vista a la hora de crear, ¿no? mm. Sobre todo, en mi caso, creo que ha sido el mayor aprendizaje ha sido la escucha. O sea, escuchar, analizar, por qué suena así, qué escalas utiliza, si, o sea, es como que, o qué instrumentación, sobre todo, y más hoy en día que trabajo componiendo, haciendo música para audiovisuales o escénicas o incluso en la publi, que siempre se han utilizado muchas referencias, ¿no? Y a lo mejor estaban totalmente fuera de tu estilo, de tu área de confort, para conseguir llegar a ese carácter musical que no has hecho nunca. Te tienes Y que eres, formar, o la claro, bibliografía, ¿no? Coger referencias tienes que estudiar. o conceptos Sí, musicales para poder inspirarte, digamos. sí, 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 sí. Vale, Y ahora que sí, además el universo musical es muy extenso, hay cosas, hay mucha música en el mundo, así que ¿por qué limitarse a lo mejor a las tendencias de moda? Sí. ahora si quieres hablamos un poco de tu papel como productora, digamos, comisionada, ¿no? Como artista comisionada, pero a mí también me interesa eso un poco para tus proyectos personales, eso Ujú. qué es lo que te mueve a crear, es decir, tú partes de una idea, un concepto en general abstracto o tú empiezas a hacer y después te das cuenta de que tienes algo que le puedes dar una forma así como circular o tienes algo cerrado. No, normalmente, o sea, en el caso de Bromo, que comparto en la parte visual con Azael Ferrer, Ujú. Bromo tiene una dirección muy clara porque tiene un carácter de divulgación o documental abstracto que siempre intentamos visibilizar temas de actualidad con respecto al medio ambiente o sociales, políticos, Mm, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos sobre una idea que va a ser el guión que determine los capítulos de este disco. Pero previamente, por ejemplo, ahora estoy con el nuevo, que eso luego si quieres hablaremos, pero con el nuevo espectáculo de Bromo y realmente antes de ponerme a componer llevo un año de trabajo de mesa y asesoramiento para interiorizar el concepto del que queremos hablar, ¿no? En concreto con Bromo pero porque tenemos un objetivo muy claro de comunicación. O
Si Tenéis fuera algo un manera poco más esa lúdico, manera de más trabajar. emocional. Ujú. Sí, a lo mejor con las flores sí era algo más personal, emocional, y sí, pues dejaba componer y, o sea, y Claro, bueno, y daba luego ya rienda lo suelta al englobaba momento dentro en el de que tú un... te encontrabas y lo plasmabas a través de la música, pero el proyecto Bromo Claro. que tienes con Azael, que creo que lo conocí unos pocos de años en la térmica, porque él estaba en Captcha, quizás. Sí, hicimos Captcha, sí, estuvimos en Captcha con el Sí, primer álbum, Trace of Erosion. lo que hacéis, entonces os reunís y empezáis, os proponéis una idea sobre lo que queréis hablar y empezáis a traer referencias tanto visuales como... Nos- sí, normalmente solemos tener incluso asesores científicos, ¿no? Por ejemplo, en el de Trace of Erosion, que hablaba de las migraciones y de las erosiones geográficas y geológicas. Mm, Tuvimos un asesor que se llama José Manuel Senciales, que es catedrático de la Universidad Geólogo y tal, mm, para, bueno, pues eso, para que el contenido, el mensaje que damos sea, tenga fundamento, ¿no? Y, y, luego con el del espacio, pues también hemos bebido muchas fuentes, fuentes oficiales, fuentes no oficiales, etcétera, para crear ese guión. Y ahora volvemos con asesor científico para el nuevo. Y en realidad luego, por ejemplo, para el cine o para la arte escénica, también trabajo siempre sobre conceptos, ¿eh? Siempre, mm. siempre. O sea, Claro, porque a la hora antes de cuando te que... piden una banda sonora o lo que sea, evidentemente, pues te dicen, pues evidentemente de qué va la película, pero también qué momentos tiene, como para poder adaptarlos a la música a esos momentos determinados de, por ejemplo, de la película, por poner. Sí, es más complejo que eso. Realmente el papel de la música es igual de importante que el guión literario. ¿Sabes? Tienes que comprender bien el guión literario porque tiene tanto poder de transformación la música de una propia escena que realmente tienes que diseñar un guión complementario al literario para crear, con un arco dramático, para que realmente el mensaje se complete y no se distorsione. Ujú, ¿Sabes? ujú. Entonces, antes de ponerte a hacer música y tal, tienes que entender bien de qué va la película, quién son los personajes principales, los secundarios, cuál es la trama, cuál es el clima, puntos clave emocionales, también el espacio sonoro que lo envuelve, etcétera. Es como que es un universo, hay que hacer un análisis al detalle de todo lo que compone esa peli, incluso las fotos, si son tiros de cámara estables, o sea, fijos, o tiene un traveling muy frenético, un montaje picado, o sea, todo afecta al concepto musical. Eso es súper interesante, o sea, tú tienes que hacer ahí una labor de conexión con la película que va mucho más allá de simplemente eso, simplemente componer una música para una película, tienes que entender eso, es la esencia de la película, como tú dices, los personajes, la esencia del momento, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere, qué es lo que quería el director decir con ese momento, porque, en fin, que me estoy acordando de que anoche estaba viendo Gattaca, no sé si has visto esa película. Me encanta, Vale, pues por resulta que supuesto. la banda sonora la hace un señor que se llama Michael Newman, ¿no? Y Michael Nyman. eso, Neyman, eso. Y la música es como muy, muy emocional. Y yo pensaba, hay que ver qué cariz le da la música emocional a este momento, porque aparecía, por ejemplo, Ethan Hawke ahí limpiando las mesas de, bueno, es que no sé si la gente habrá visto, habrá gente que no, pero sale Ethan Hawke limpiando las mesas de ordenador, él queriendo ser astronauta, y le ponen esa música tan emocional que es como yo para mí, yo no lo habría puesto este momento tan de violines cinemáticos, ¿sabes? Pero es verdad que eso, que la música te puede cambiar perfectamente cómo te sientes y te tienes que hacer eso, Sí, te sí, tienes que hacer sí. un guión aparte. Vamos, yo lo del guión aparte no lo sabía, Mm. me parece súper interesante, pero tiene todo el sentido. Em, Mm. mm, Paloma, a ver qué me queda de tiempo. Bueno, me interesa mucho también saber en qué estás metida ahora. Bueno, Flama. Ajá, bueno, Flama acabamos de terminar hace un par de semanas. Es un festival a ver, Hace que un habéis mes, creado hace tú. un mes. Es, ¿El qué, perdón? ¿Eso es un festival que habéis creado tú? Con Araceli Martín Chicano.
Porque ella también es productora. No, ella es gestora cultural, comisaria, Ajá. también ha trabajado en comunicación, o sea que Vale, es... y claro. acaba de terminar la segunda edición, ¿puede ser? El día 11, bueno, del 1 al 11 hicimos la segunda edición, que Ujú, tuvimos una semana de exposición de artistas digitales en el Polo Digital. ujú. Luego el día 10 tuvimos un evento de mesa redonda con concierto audiovisual y DJ en el Contenedor Cultural y luego el 11 en el Castillo de Gibralfaro. Y hemos tenido, pues, de este año el cartel han sido casi 18 artistas, entre las artistas digitales, los directos y la mesa redonda, que ha sido una locura, la verdad. Pero estamos muy contentas, yo creo que el Día del Castillo ya fue el colofón. Ujú. Realmente es para visibilizar el papel de la mujer en general, o sea, en la industria musical, pero no solo a las artistas, sino a las promotoras, a las diseñadoras gráficas que hay detrás de una firma, de una marca, como Flama, por ejemplo, gente que se PR de comunicación, etcétera. O sea, todo lo que envuelve la industria musical, que por eso vino Cristina del Lef en la Ujú. mesa redonda, Paz Quinteiro y Cora Novoa, Clara Aguilar, Ilia, Alba Corral, Tenía muy Lauren buena pinta. Yo Moffat. he visto cosas por las redes y el vídeo del post que habéis hecho y tiene súper buena pinta, pero entonces esto surge un poco por eso, por visibilizar también a la mujer en el mundo de la industria musical, ¿no? Sí, de la música, de la industria musical, de artes digitales y medios sonovisuales, no solo del arte digital, porque realmente, por ejemplo, en el Polo, pues eran artistas que se dedican tanto a realidad virtual como realidad aumentada, como diseño digital, etcétera. O sea que no solo, sino en general lo que conlleva tecnología y nuevas creaciones, Ujú. artes digitales, etcétera. Sí, Bueno, y eso es, nada. digamos, lo que estáis finalizando ahora y en qué más ahora mismo estás involucrada. Pues estoy Aparte de haciendo Bromo, Flama. el nuevo de Bromo. Flama ya para el año que viene, ya hay que descansar un poquito, Ujú. que es bastante intenso, montar un festival. Y con Bromo, pues eso, ya empezando la parte compositiva de Bromo después de un año de mesa, de trabajo de mesa. Y estoy con un anuncio y estoy con dos pelis. O sea que tengo ya hasta marzo del año que viene, ya no puedo con más cosas. O sea, Ay, ya tengo que hacerme una banda sonora en 6 semanas y luego en cuanto termine esa, empiezo otra y mientras tanto hago bromo y termino un anuncio. ujú. Así que Pues tiene buena está. pinta, hay buen futuro. Bueno, yo también te quiero preguntar un poco, ¿tú cómo te ves yo qué sé, esto parece una entrevista de trabajo, ¿cómo te ves de aquí a lo mejor dentro de 5 o 10 años? O sea, ¿te gustaría seguir en esta línea o te gustaría a lo mejor ir por otros caminos de otras disciplinas también artísticas? Eh, bueno, tengo un proyecto personal que se llama MAPA, Ujú, Music Anthropology and Landscape, que es el proyecto donde descanso un poco de la composición musical y me dedico a la parte visual a través de documentales, con ujú. viajes, de inmersión cultural, etcétera. Ese me gustaría retomarlo, pero yo continuaría con Bromo y con las pelis. Ahora mismo esas dos cosas son lo que me hacen feliz. Así que sí, sí. No, mientras se mantenga y pueda hacer cosas que me gusten y pueda sobrevivir un poco a través con eso, no pido más. Guay. Bueno, pues Paloma, yo creo que vamos llegando un poco al final de la entrevista. Lo que sí, para terminar, como yo os decía al principio, que también esta serie de entrevistas es un poco para eso, visibilizar al productor y al músico que está ahí detrás, que, que me parece que tiene, bueno, pues desempeña un papel súper importante, aunque de cara a la sociedad a lo mejor esté un poco más en la retaguardia, pero
a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere empezar en esto, a la hora de producir música o que quiere hacer su propia, bueno, no sé. O sea, como por ejemplo, tú cuando empezaste, que tenías 16 años, ¿tú qué le dirías a alguien que tiene su tu edad, 16, Ujú. quiere empezar? ¿Qué consejos podría darle? Bueno, 16, Pa- imagínate, habrá gente que incluso tenga, yo qué sé, 40, pero siempre haya querido hacer música, pero no se haya atrevido porque, yo qué sé, porque a lo mejor piense que no tiene la suficiente formación o lo que sea. ¿Tú qué le dirías para arengarlo? yo le diría que paciencia, Mm, em, y que el objetivo no sea el éxito, sino la música, mm, porque si no lo va a desvirtuar. O sea, que si el éxito, si tú continúas, o sea, esto es una carrera constante, o sea, es de fondo, mm. realmente. Y al final puede ser más o menos talentoso, pero el que se mantiene y continúa, al final que va viendo resultados, llegarán antes, llegarán después, y si no llegan, que el objetivo sea que se plantee para qué lo hace. Si lo hace Quizás por sea él o... interesante también que lo disfrutes, ¿no? Porque si no lo disfrutas, como para qué quieres hacer música, Claro, ¿no? A lo mejor no te sale ni siquiera algo genuino si no lo. sí, realmente hay que jugar, y no tener una expectativa de, o sea, yo cuando empezaba, por ejemplo, a componer y a lo mejor quieres hacer algo muy concreto y al principio es más complicado que te salga porque no tienes la técnica, ¿no? Yo creo que ese es el momento para dejarse fluir, a ver qué sale, porque al final lo que salga va a ser su personalidad, su carácter y lo que tú dices, su lado genuino, ¿no? Sí, Sí, eso total, es yo estoy de acuerdo fundamental. contigo que hay que experimentar incluso, o sea, yo siempre estoy a favor de la enseñanza reglada y de todo tipo de estudiar y demás, pero yo me he dado cuenta de que también, bueno, a mí personalmente me sale mejor o me satisface mucho más cuando empiezo a juguetear y a experimentar con cosas en realidad sobre las que no tengo el control absoluto o prácticamente nada Ujú. y me lo paso muy bien y después salen cosas chulas. Así que Mm. lo de jugar y experimentar me parece. Sí, sobre todo muchas veces cuando lo que haces no se parece, no puedes compararlo con nada porque a lo mejor te da inseguridad, a lo mejor me dices, ¿a quién le va a interesar? ¿Sabes? Pero realmente lo interesante es eso y mostrarlo. O sea, si, vamos, el que quiera mostrarlo, el que lo quiera hacer para él mismo, pues también es súper lícito para ella misma. Así, pero que no tenga miedo. Si es por miedo, por lo que no lo enseña, que no tenga miedo porque no se parezca a algo que está ahora de moda o algo así, ¿sabes? De hecho, en el primer anuncio que hice, que fue para Oisho, concretamente me llamaron precisamente porque hacía algo raro. Porque, ¿Sabes? porque te, Como te lo que habían dicho así tal cual. Oye, haces una cosa muy rara sí, y algo así loca como tú haces. Y yo digo, vale, y eso. porque O sea, que nunca sabes. sí, perdona. Dime, dime. Que digo que Bueno, simplemente vieron tu perfil musical, digamos, de producción y dijeron, queremos algo así conceptual como lo que tú haces. claro, yo había hecho una colaboración con Ernesto Artillo para otra cosa, no sé si fue un anuncio también, una campaña, pero bueno, o sea, Ernesto me pidió un tema de Las flores no lloran para un vídeo que él dirigía y yo le dije, venga, te hago algo, es profeso, déjame que tenga esa oportunidad. Y entonces, pues, hoy llovió ese anuncio me lo pidió así, o sea que nunca sabes lo que tú aportas va a Ujú. ser único y es lo que si te van a llamar va a ser por eso, porque eres tú y no otro, ¿sabes? Entonces Pues Paloma, me hay que parece, ser fiel. me parece súper interesante lo que me cuentas y no solo eso, sino que yo además estoy súper de acuerdo contigo.
Así Ujú. que yo creo que aquí acabamos la entrevista, que muchas gracias por participar y por compartir tu experiencia y tus pensamientos. Y espero que vaya muy bien con Bromo. Estoy deseando verlo, que he visto también cosas por las redes y se me ponen los Sí, dientes largos y espero asistir al próximo de Flama también. A ver qué sí, ya tenemos para el año que viene. Paloma, Que cojamos fuerza y sí, sí. Nada, un placer, muchas gracias a ti por invitarme. muchas gracias. Un beso. Nada, Hasta un luego. beso. Chao.